Buenas tardes, mi grupo está conformado por Elizabeth García, Lenin Valencia, Miriam Gutiérrez y el Chirino en mi persona, Andrés Ochoa. Hoy les estaremos hablando un poco o conversando sobre el análisis proximal de los alimentos. La determinación de la humedad es un análisis crítico que varía según la naturaleza de la muestra y el compuesto a cuantificar. Existen tres principales métodos, los cuales ofrecen distintos niveles de precisión, velocidad y aplicación industrial. El gravimétrico mide la pérdida de materia por evaporación. Se calienta la muestra en un horno, lámpara infrarroja o estufa hasta obtener el peso constante y se calcula mediante una fórmula donde se pesa primero la muestra húmeda y luego la muestra seca y se calcula muestra húmeda por muestra seca entre el peso inicial de la muestra húmeda y así se obtendría cuál era la humedad de la muestra. Volumétrica de Carl Fisher es un método químico altamente específico, el cual cuantifica el agua libre y ligada a través de una titulación de yodo que reacciona estequiótricamente con el agua presente en la muestra y se utiliza en la determinación de sólidos, gases y líquidos, cuando se necesita que el resultado sea muy preciso y específico. La conductimetría es otro método que se basa en la capacidad de la materia para conducir corriente eléctrica. Es decir, no mide directamente el agua, sino que mide la conductividad o resistencia de la muestra, la cual se altera en la presencia de humedad por la disolución de iones y se utiliza en la determinación de granos, madera y en el control ambiental. Bueno, profe, yo le estaré hablando sobre la determinación de los sólidos totales, cenizas totales y minerales. La determinación de los sólidos totales, cenizas y minerales es vital para evaluar la calidad nutricional y la pureza de los alimentos. Los sólidos totales representan la materia seca remanente que queda tras evaporar el agua y las cenizas miden el contenido mineral total al quemar la materia orgánica de un alimento. Determinación de sólidos totales. Los sólidos totales, como dije anteriormente, representan la materia seca que queda en un alimento después de evaporar completamente el agua, siendo conceptualmente lo opuesto a la humedad, ya que si un alimento contiene 20% de humedad, automáticamente contiene 80% de sólidos totales, los cuales incluyen las proteínas, grasas, carbohidratos y minerales. Determinación de cenizas totales. Las cenizas totales representan la materia inorgánica que queda en un alimento después de quemar completamente la materia orgánica del mismo. Y este se realiza colocando la muestra en una mufla, es decir, colocando la muestra en un horno a una temperatura de 500 grados Celsius o 600 grados Celsius, ya que esta temperatura los compuestos orgánicos, como lo son las proteínas, grasas y carbohidratos, se incineran y se convierten en un polvo blanco o grisáceo. Y en cuanto a la determinación de los minerales, esto ocurre cuando las cenizas obtenidas representan un conjunto global de los minerales en los alimentos, ya que para determinar minerales como el calcio, hierro, sodio o potasio, los residuos de ceniza se disuelven en ácidos fuertes y se analizan mediante técnicas, las cuales identifican y cuantifican los elementos según cómo interactúan con la luz para así determinar un mineral en específico, los cuales cumplen funciones diversas en el organismo, aunque estos se encuentren en pequeñas cantidades en los alimentos. Determinación de grasas crudas. La fracción lipídica se le denomina grasas crudas o extracterios porque junto con los triglicéridos pueden extraer otros compuestos solventes solubles orgánicos como pigmentos, ceras, vitaminas liposolubles y fosfolípidos. Definición de términos. Lípidos libres son aquellos que se encuentran mecánicamente en la matriz del alimento y que pueden extraerse mediante solventes orgánicos no polares. Y los lípidos ligados son aquellos que están compuestos por componentes químicos
con proteína como lipoproteína o carbohidratos como glicolípidos y que necesitan de una hidrólisis previa ácida o alcalina para romper dichos enlaces antes de su extracción. Métodos de análisis. En los métodos de análisis encontramos los gavimétricos y los volumétricos, siendo el gavimétrico uno de los más usados en el mundo. El método gavimétrico es semicontinua, método Sourlet. Se coloca la muestra en un cartucho poroso, el solvente se calienta, se evapora y se condensa. Luego un sifón regresa el solvente al cartucho cargado de grasa. Luego se pesa solamente la grasa y el método volumétrico es continuo y se encarga de regar la muestra continuamente, goteo a goteo, y esto acelera el proceso. Esto puede tener alteraciones catalizadoras si la muestra no se encuentra compactada de forma adecuada. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mireille Gutiérrez y a continuación les estaré hablando sobre la determinación de la proteína cruda y el nitrógeno en los alimentos. Esto se determina de forma indirecta mediante métodos analíticos estandarizados. Estos miden el nitrógeno total de la muestra y lo multiplican por un factor de conversión específico del alimento, que generalmente es de 6.25, para estimar la proteína total. Entre ellos existen algunos métodos, como es el método de Kendall. Este método determina la proteína nitrogenada total, que incluye tanto las no proteínas como las proteínas verdaderas. Otro método, como el método de Biuret. Este método comprende un ensayo calorimétrico de un paso donde se cuantifica la formación de un complejo estable entre la proteína y el cobre. Y también el último método, que es el método turbidimétrico, que es donde la turbulencia produce la turbulidez producida cuando una proteína se mezcla con uno de los precipitantes comunes para las proteínas bajas. Baja la concentración. Este se puede utilizar como índice de la concentración de las proteínas. Muchas gracias. La determinación de carbohidratos es el proceso para cuantificar la cantidad de carbohidratos en un alimento, generalmente restando otros componentes como proteínas, grasas, cenizas y humedad del peso total o usando métodos enzimáticos. Los carbohidratos totales es la suma de todos los carbohidratos presentes en un alimento, incluyendo los azúcares simples y los almidones. Este se calcula como el peso total menos el contenido de otros macronutrientes. Los carbohidratos disponibles son los carbohidratos que pueden ser digeridos y absorbidos por el organismo, principalmente los azúcares simples y los almidones. Este se determina mediante métodos enzimáticos que simulan la digestión. En cuanto a la determinación de la fibra cruda y dietética, la fibra cruda se calcula a través de procesos que implican la extracción con soluciones ácidas y básicas que eliminan componentes solubles, y la fibra dietética se determina usando métodos enzimáticos que cuantifican la celulosa, hemicelulosa y lignina, que refleja la fibra soluble e insoluble en los alimentos. Muchas gracias por su atención.